Las personas salen de casa con temor y miedo porque quizás están viviendo sus últimos días, sus últimas horas. Es posible que un padre no sepa responderle a su hijo qué pasará si él llega a morir. La madre intenta calmar a su hijo y le dice: hijo, no pasará nada, papá estará bien. ¿Cómo podemos ser felices cuando la muerte asoma nuestro hogar, nuestras vidas? ¿Cómo estar tranquilos cuando puede que estemos viviendo nuestras últimas horas o nuestros últimos días? Y llegamos en esta oportunidad a la sexta bienaventuranza del Apocalipsis. Permíteme leer, por favor, allí donde tú te encuentres, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Llegamos al día viernes de nuestra jornada espiritual y la palabra de Dios nos hace recordar una promesa extraordinaria, maravillosa. Una promesa que es capaz de disipar las dificultades mentales. Una promesa que es capaz de disipar los más fuertes dolores que experimente el ser humano en su corazón a causa de la muerte, a causa de la enfermedad, a causa de las deudas. En esta noche veremos que es posible ser felices en tiempos difíciles. Y yo empecé hablando acerca del temor de muchas personas al salir de sus hogares porque piensan que quizás están viviendo sus últimas horas o sus últimos días. Y empecé imaginando allí una familia donde el hijo le pregunta a su padre: ¿qué pasará, papá, si tú mueres? Esta pregunta no es fácil de responder. Y la mamá intentando calmar al niño y diciéndole: hijo, no pasará nada, tranquilo, Dios está con nosotros. Pero en el fondo de su corazón sabe que esto quizás puede ser una realidad, pero también puede ser una realidad que el padre muera. ¿Y de qué estoy hablando? Y aunque estas palabras y esta historia puede llevarnos a vivir o a pensar que estamos viviendo en el año 2021, no es así. La Biblia nos cuenta que la primera iglesia de los tiempos bíblicos, la primera iglesia cristiana o los cristianos del primer siglo, vivían con ese pensamiento. Vivían pensando que posiblemente estaban desarrollando las últimas horas de su vida, los últimos días. ¿Y por qué? La historia nos dice que los cristianos del primer siglo eran personas perseguidas. Eran personas que eran perseguidas a causa de su fe. Cuando Nerón, el emperador de Roma, incendió la ciudad, acusó a los cristianos de ser los responsables de haber incendiado, de esta acción lamentable. Por eso que los cristianos eran perseguidos, y cuando una persona denunciaba a un cristiano, era considerado como una persona honorable, como un aliado de Roma, de la corona romana. Y los cristianos salían de sus casas atemorizados, con miedo, porque posiblemente alguien los acuse de su fe y eran llevados a los tribunales, ni siquiera a ser juzgados justamente, sino a ser directamente condenados. Los cristianos morían siendo devorados por las fieras, siendo crucificados vivos y muchos siendo quemados vivos también. ¿Cómo vivir tranquilos en medio de una situación tenebrosa, en una situación triste? Las personas salían de sus casas justamente con miedo. ¿Será que hoy me acusan? ¿Será que hoy me capturan y me llevan a morir, siendo devorado por los leones, por las fieras, o siendo quizás crucificado? ¿Cómo explicarle a tu hijo
que a causa de su fe, muy probablemente un día podrían estar crucificados o siendo quemados. El otro día una persona me decía: pastor, este mundo, a causa de la pandemia, de este COVID, este mundo me ha hecho entender que antes del COVID, a pesar de que este mundo no era perfecto, pero era lindo, era bonito. Yo podía visitar a mis hijos, decía ella, podía visitar a mis nietos. Hoy no puedo hacerlo normalmente. Hoy no podemos salir a hacer las cosas que antes hacíamos, salir a pasear, salir a caminar. Esta nueva normalidad me ha demostrado, pastor, me decía esta dama, que este mundo se ha vuelto en un mundo feo, un mundo triste. La gente ya no quiere saludarle de la mano. Antes, si yo te hubiera saludado a ti y después me echaba alcohol, tú hubieras sentido quizás incomodidad y hasta te hubieras ofendido, pero hoy esto se ha vuelto algo normal porque todos, de alguna manera u otra, cuidamos nuestras vidas y tenemos miedo a morir. La gente hoy también, así como la iglesia en la primera era cristiana, la gente hoy sale con temor a contagiarse. Y te habla alguien que pasó por este COVID, pasó por esta enfermedad. La gente tiene miedo a morir. Y quizás no tiene miedo tanto a morir por ellos, sino porque deja a aquellos que ama y que quizás dependen en gran manera de esta persona. ¿Cómo vivir tranquilos? ¿Cómo ser felices? Estamos en una semana titulada Renacer, felicidad en tiempos difíciles, y es una pregunta que viene a nuestra mente vez tras vez. ¿Cómo ser felices en medio de las tribulaciones, en medio de las deudas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento? Es probable que en esta noche esté hablando alguien que ha perdido un ser querido a causa de este flagelo grande. Sientes dolor en tu corazón, no puedes dormir porque los recuerdos de tu ser querido vienen. Y quizás pienses y dices: pude haber hecho algo más, pude haber vendido esto o aquello para conseguir una cama UCI, para conseguir un balón de oxígeno, y por eso quizás te atormentas. El otro día alguien me decía: pastor, el problema no fue el dinero conmigo, yo podía conseguir dinero, sino que no encontraba una clínica, no encontraba un hospital que me pueda dar una cama UCI. Y es que esta pandemia, queridos amigos, ha desnudado el mundo, ha desnudado la naturaleza del ser humano. Esta enfermedad nos ha mostrado que ni siquiera los ricos pueden salvarse, ni siquiera los educados o las personas que tienen contactos o influencia con personajes importantes. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, Dios le manda un mensaje a Juan. En el último capítulo del libro de Apocalipsis, como hemos estudiado toda esta semana, Jesús tiene un mensaje especial para su pueblo. Dice la palabra de Dios: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Gloria a Dios. Extraordinario. El mundo está atravesando por un momento difícil y podemos preguntarnos y podemos decir que quizás este es el momento más duro que nos ha tocado vivir. Y sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que en los tiempos de Juan, ya la gente vivía con temor y con miedo, como lo vimos. Juan estaba desterrado, los cristianos están perseguidos, todos los discípulos han muerto. Juan es el último discípulo que ha quedado vivo. La tradición cristiana dice que intentaron matarlo, pero no pudiendo matarlo, él fue desterrado a Patmos, a una isla solitaria. Allí en Patmos, en esa isla solitaria,
con el corazón quebrantado posiblemente, era el discípulo amado, aquel que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús, dice la Biblia. Era el discípulo amado. Yo imagino a Juan extrañando los momentos extraordinarios al lado de Jesús. Pero todo eso se derrumbó, se acabó a causa de la persecución. Yo imagino quizás a Juan diciendo, ¿vale la pena todo esto? ¿Cuándo, Señor Jesús? ¿Cuándo volverás? Ayúdanos, por favor. Y en ese contexto, la Biblia dice lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice lo siguiente: he aquí, vengo pronto. No era fácil ser cristiano en esos tiempos. No lo es ahora. Tú sabes eso, querido amigo. La vida no es fácil. Tú puedes estar hoy sano. Incluso puedes hasta hacer alarde de tu salud, de tu influencia, de tu poder económico. Y puedes sentirte seguro. Pero cuando la enfermedad toca tu puerta, cuando tu economía se ve amenazada por un cambio económico, por una crisis política, etc., sientes miedo, sientes temor. ¿Y qué decirte de aquellos cristianos que salían con temor a morir? Juan es el discípulo amado, está en Patmos. ¿Qué mensaje te gustaría escuchar a ti si fueras un cristiano de la primera iglesia en el primer siglo? ¿Qué mensaje decirle? ¿Cuál es esta sexta bienaventuranza de la Biblia? Y es esta: Jesús viene pronto. ¿Estás siendo perseguido? ¿Sientes temor al mañana? ¿Sientes incertidumbre? ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes cómo afrontar los gastos? A pesar de que se está levantando nuevamente la cuarentena o el distanciamiento social y la economía está nuevamente volviendo a reactivarse, cada vez que vas a ver tus cuentas en el banco, te das cuenta que no te alcanza. Alguien me decía: pastor, me pagan el sueldo y parece que no me hubieran pagado porque todos saben pagar préstamos. Algunos dicen: pastor, estoy viviendo de las tarjetas de crédito. Ni vendiendo todo lo que tengo podría pagar mis deudas. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero recordarte esta bienaventuranza. He aquí, vengo pronto. Jesús viene pronto. Esa es la maravillosa promesa del cristiano. He aquí, vengo pronto. En el libro de Apocalipsis, esa es la mayor promesa. En la Biblia, la mayor promesa para todos los cristianos es la segunda venida de Jesús. Juan escucha esas palabras y le dice: Jesús, Juan, tranquilo, yo sé que estás de miedo, sé que hay temor en tu corazón, sé que estás con incertidumbre, ¿qué será mañana? Como muchos de nosotros hoy. También nos encontramos muchas veces así. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Qué pasaría si esta enfermedad toca mi vida? ¿Qué pasaría si pierdo el trabajo? ¿Qué pasaría si me detectan que tengo este problema incurable? ¿Qué pasaría? En medio de la incertidumbre, en medio del no saber qué viene mañana, la Biblia dice claramente: Juan, he aquí, vengo pronto. No tengas miedo. Todo pasará. Es posible ser feliz en medio de la tribulación. Es posible ser feliz a pesar de las lágrimas. El otro día, alguien me escribía así: pastor, yo sé que usted ha estado en UCI, yo sé que ha estado intubado a causa del COVID. Quizás usted me puede entender. Yo he perdido a mi padre.
yo todavía no soy adventista, no pertenezco a su iglesia, me decía. Pero dígame, pastor, ¿habrá esperanza para mi padre? Porque él estaba estudiando la Biblia. Él no llegó a bautizarse, pero él comenzó a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Yo también lo acompañaba. A veces allí por Zoom, escuchaba que un amigo de su iglesia, de la iglesia adventista, le compartía los estudios bíblicos. Y algunas veces escuchaba, le acompañaba, pero ni siquiera entendía todo lo que escuchaba, porque lo hacía más para complacer a mi padre. Mi padre se contagió de COVID. Mi padre murió. Estuvo también intubado. Yo no sabía qué pasaba en el proceso de estar en UCI. Pero cuando escuché a usted contar su testimonio, entendí muchas cosas y ahora le pregunto, ¿será que mi padre puede ser salvo? Porque él no logró bautizarse, pero él deseaba ser bautizado. Y ella me decía así, pastor, ¿será que puedo tener la esperanza de verlo a mi padre cuando Jesús vuelva? Porque una de las lecciones que me fueron más fáciles de entender cuando estaba estudiando la Biblia, el curso bíblico, la fe de Jesús, era la segunda venida. Y me acuerdo que el hermano que le enseñaba a mi padre decía que cuando Él venga, cuando Jesús venga, las personas resucitarán. Y ella me decía así, pastor, ¿será que mi padre puede resucitar allí? Yo le decía, mira, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia me enseña que cuando Cristo venga, mucha gente que ha creído en Él resucitará. Y miren lo que dice la Biblia. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Quiere decir que serán felices aquellas personas que han creído en la Biblia, que han guardado la Biblia, que han obedecido a la palabra de Dios. Vivimos en tiempos donde la gente, hoy por hoy, ama a Jesús, entre comillas, cree en Jesús. Si tú vas a un bar, si tú vas a una discoteca, inclusive hay personas que están viviendo una vida tan alejada de los principios de la Biblia, pero tienen un crucifijo en su cuello, tienen inclusive conversaciones sobre Cristo y sobre su amor. El problema del ser humano no es que no sepa, sino es que no es obediente. No nos gusta obedecer, nos gusta vivir una vida sin límites, sin restricciones. Somos desobedientes por naturaleza. ¿Saben una cosa? Nosotros, los que somos padres, nunca le enseñamos a nuestros hijos un curso o una lección sobre la desobediencia. Yo no recuerdo haber enseñado a mis hijos, a Génesis y Ariel, que son mis hijos. Nunca le dije, hijitos, hoy vamos a aprender a ser desobedientes. Al contrario, ¿cuántas veces les he dicho, hijitos, hay que ser obedientes? Les he contado lecciones sobre lecciones, enseñanzas sobre cómo ser obediente y las bendiciones de ser obediente, pero a pesar de enseñarles sobre la obediencia, muchas veces ellos son desobedientes a las indicaciones de papá o de mamá. Porque nosotros los seres humanos somos desobedientes por naturaleza. Por eso, cuando Jesús venga por segunda vez, habrán dos grupos, aquellos que son felices, bienaventurados. ¿Y por qué? Serán bienaventurados, serán felices porque han sido obedientes a Dios, y los obedientes entrarán al reino de los cielos. Los fieles, Mateo diría, venid, venid, benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor. Sobre poco han sido fieles, sobre mucho les pondré, entren en el gozo de su Señor. La importancia de ser obedientes. Bienaventurado el que guarda las profecías, las palabras de las profecías de este libro. No se trata solamente en creer, no se trata solamente en leer. Mucha gente
vive por la vida diciendo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Es más, es posible que vayan a la iglesia, se sienten en los púlpitos o en las iglesias virtuales actualmente. Pero eso ni garantiza que tú seas salvo y que tú estés en el grupo de los felices cuando Jesús venga por segunda vez. Hay muchas personas que asisten a las iglesias, cantan, y posiblemente esté hablando para un pastor, que a pesar de ser pastor, tú predicas todos los domingos, das mensajes en tu iglesia, pero ni siquiera tú vives de acuerdo a la palabra de Dios. Mire lo que dice el texto: bienaventurado los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Quiere decir, aquellos que son obedientes. La palabra guardar en el idioma original griego es terrón, que tiene que ver con vivir la palabra, tiene que ver con obedecer la palabra. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Amén. Estar hablando para alguien que ya está estudiando la Biblia, ya has estudiado la Biblia, el curso La Fe de Jesús, el Gran Conflicto o los cursos de Nuevo Tiempo, pero todavía no aceptas a Jesús y decides serle obediente. El otro día me decía alguien así: pastor, yo sería adventista si tan solamente su iglesia guardaría el domingo. Pastor, el día sábado es el día de más negocio. Yo tengo una tienda, una mini market, una tienda grande. Y los sábados es el día de más negocio. Si ustedes pastores pondrían que el día de reposo sea el domingo, sería más fácil. Y ella me decía así: usted que es pastor, converse con su organización. Están perdiendo feligreses. Como quien perdería clientela. Amigos, no se trata de saber, sino en obedecer. Ese es el primer grupo de los que serán felices. Pero también habrá un grupo de tristes, de llantos, de clamor, de dolor. Ese grupo que cuando Jesús venga por segunda vez sea condenada a la muerte eterna. Ese grupo son aquellos que no son obedientes a la palabra de Dios. Estoy hablando a aquella persona que lee la Biblia. La Biblia dice que el cuarto mandamiento es el sábado. La Biblia dice que solamente debes tener una sola esposa. La Biblia dice que no debes robar, no debes mentir, no debes tener imágenes de ninguna cosa. La Biblia enseña que no debes mentir. La Biblia dice que debes honrar a tu padre y a tu madre. Estoy hablando para alguien que hace tiempo no se comunica con su padre porque está resentido. Tienes rencor en tu corazón porque ese problema que hace años pasaste con tu padre, hasta ahora no lo solucionas. Quieres todavía que él te pida perdón, que él se humille porque te hizo daño, te lastimó. Y es posible. Pero te pregunto, por causa de eso, ¿tú vas a perder tu salvación? Honra a tu padre y a tu madre. Pastor, usted no sabe. Mi padre me hizo mucho daño. Mi madre me hizo mucho daño. Yo no sé lo que tú hayas pasado, querido amigo. Yo no sé lo que tú hayas pasado, querida amiga. Lo único que sé es que la Biblia me dice que debo ser obediente. Obediente a la palabra de Dios. Son 10 mandamientos en Éxodo 20. Pero no solamente los mandamientos de Éxodo 20, sino toda la Biblia. Bienaventurado el que guarda y obedece las palabras, todas las palabras de la profecía de este libro. Alabado sea el Señor, porque un día tú fuiste obediente a la palabra de Dios, porque un día tú renunciaste a las cosas que sabías y fuiste obediente a la palabra de Dios. ¿Qué estás esperando para tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesús? ¿Qué estás esperando tú para entregarte a Jesús a través del bautismo? La Biblia dice
Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Tú ya aprendiste, a ti ya te enseñaron de la Biblia. Tú eres un oyente de Nuevo Tiempo. ¿De dónde eres tú? ¿Eres del norte? ¿Eres del sur? ¿Eres de Sudamérica? No sé dónde tú estés. No sé ni siquiera cómo llegó este mensaje a ti. Pero en el plan de Dios nada es casualidad. Yo quiero invitarte hoy a que puedas ser obediente a la palabra de Dios. Jesús viene pronto. Escúchame, amigo querido. Escúchame, amiga. Jesús va a venir pronto. He aquí vengo pronto, dice Él. Y Él vendrá. Estés preparado tú o no estés preparado. Jesús vendrá. Te guste o no te guste. Jesús vendrá. Creas tú o no lo creas. Jesús viene porque viene. Jesús viene pronto. Hay un grupo que son bienaventurados, los que guardan, aquellos que han sido obedientes en su vida. Pero otro grupo que son infelices, todo lo contrario, aquellos que caminaron por la vida siendo desobedientes a Dios. Estoy hablando para alguien que conoció a la iglesia de pequeño. Estoy hablando para alguien que era adventista del séptimo día. Tú estudiaste en un colegio adventista. Tú conoces de los clubes de conquistadores. Tú asistías a los campamentos. ¿Recuerdas cuando ibas a la iglesia y disfrutabas? ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Te alejaste porque quizás no te entendieron o porque no tenías apoyo de tus padres? Así como un día me dijo Ricardo, me dijo, pastor, hace 19 años que no voy a la iglesia. Y todo empezó porque en mi casa no recibí apoyo de mis padres. Yo me bauticé. Dejé de ir un par de veces a la iglesia, un par de sábados. Y después me dio vergüenza ir a la iglesia. Y hoy por hoy, 19 años después, vivo tan triste y lejos. Y de vez en cuando paso por la iglesia a donde asistía de pequeño, me vienen recuerdos tristes, me vienen recuerdos alegres, porque allí fui feliz. Era tan feliz jugando en los juegos sociales. Era tan feliz en los concursos de JA, de programas de sociedad de jóvenes. Quisiera volver el tiempo, pastor. Pero pastor, si tan solamente habría yo recibido ayuda de mis padres, apoyo, quizás hoy estaría en la iglesia. Yo no sé por qué te fuiste de la iglesia. Alguien me decía, pastor, yo me fui de la iglesia por las críticas. No me sentí comprendido. No me sentí apoyado cuando estaba pasando por momentos difíciles. Pastor, quisiera que el tiempo retroceda porque no me hubiera importado esas críticas, porque hoy en el mundo encuentro, fuera de Dios, fuera de los brazos de amor de Dios, encuentro que nada tiene sentido. Amigo, amiga, no sé quién seas tú, pero si por alguna razón te has alejado de Dios, te has alejado de Jesús, vuelve a Jesús. Hoy es el día de tomar la decisión del bautismo. Jesús viene pronto. En medio del tiempo en que vivimos, en medio de toda esta tempestad, en medio de esta vida incierta, Dios nos dice, bienaventurados los que guardan. Jesús viene pronto, pero tú tomarás esta noticia como alguien feliz, con felicidad, tan solamente cuando seas obediente a la palabra de Dios. Y la Biblia te dice que hoy es el día para entregarle tu corazón a Jesús. Yo no voy a dilatar más el tiempo. Yo quiero terminar este mensaje diciéndote,
solamente tienes dos caminos. Yo quiero terminar este mensaje diciéndote que no hay más opciones. Solamente hay dos caminos. Dos. No hay más. En la vida nos han enseñado que todos los caminos conducen a Roma. Ese dicho no es del todo cierto. Porque en la Biblia me dice que solamente hay dos caminos. El camino angosto y el camino ancho. En la Biblia yo encuentro que hay dos grupos: los cabritos y los corderos, los que juntan con Jesús y los que desparraman, los prudentes y los imprudentes. Existen dos grupos, solamente dos grupos. Hay dos caminos: los que guardan la palabra y los que desobedecen la palabra. Los obedientes y los desobedientes. Pero ¿sabes una cosa más? Hay dos grupos también. Aquellos que serán felices cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Cuando Jesús y sus ángeles aparezcan en las nubes de los cielos, habrá un grupo que serán felices y dirán: en ti hemos confiado, Señor. Recordando a aquellas personas que han perdido, recordando los momentos tristes que les ha tocado vivir, las lágrimas que derramaron a causa de su fe, a causa de una enfermedad. En ese grupo estarán aquellos que, a pesar de los problemas, a pesar de una vida incierta, fueron fieles y obedientes a la palabra de Dios. A pesar de que tu esposo no estaba de acuerdo con tu bautismo, tú te entregaste a Jesús. A pesar de que tus padres no querían que te entregues a Jesús a través del bautismo, tú te entregaste a Jesús. A pesar de que tus amigos se alejaron de ti a causa de tu fe, tú te entregaste a Jesús. Pero también habrá otro grupo. Ese grupo que no fue obediente al llamado de Dios. Ese grupo que rechazó la invitación de Jesús. En el día del juicio, este mensaje podría ser una evidencia de tu rechazo a Jesús. ¿Por qué no te entregas a Jesús hoy? ¿Qué estás esperando? Alguien me decía: pastor, yo quisiera solamente conseguir un mejor trabajo. Pastor, yo quisiera solamente quisiera que Dios me dé un mejor sueldo. Porque a veces por la falta de dinero yo tengo que trabajar en sábados y por eso no puedo ser adventista, pastor, lo siento. No lo sientas conmigo. El tema está en ser obediente. Y nadie que fue obediente fue decepcionado por Dios. Habrán dos grupos: los felices y aquellos que serán juzgados para la muerte eterna. La buena noticia, querido amigo, es que esto no ha pasado todavía. Estamos respirando. Estamos sanos todavía. O aunque estás en la cama de un hospital ahorita, aunque posiblemente estás en la cárcel o en emergencia, escuchando, viendo por tu celular,
o estás escuchando por la radio Nuevo Tiempo, por donde tú estés, por cualquier medio, todavía estás respirando, puedes hablar, puedes vivir. Y mientras puedes hacer eso, hay oportunidad todavía. Jesús no viene todavía. Y hay oportunidad para que tú puedas tomar la decisión de seguirle. Amén. Hoy es el día, amigo querido. ¿Dónde estás tú? ¿Estás allí en Tacna, en Moquegua, Arequipa, Pucallpa? ¿Estás en Cusco, en Abancay, en Puerto Maldonado, aquí en Lima, en Chorrillos, en Cieneguilla? Allí invitarte, en Tocache, Iquitos, Tingo María, Huánuco, Ayacucho, toda la selva central. Estás allí en Ecuador, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Bolivia, donde tú estés. Hoy tú puedes ir a los brazos de Jesús como estás. Que no te importe cómo estás en este momento. No te importe nada, solamente debe importarte que debes ser obediente a la palabra de Dios, obediente a la invitación que Él te hace hoy. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Y Jesús te invita a tomar la decisión del bautismo. No es una decisión fácil. Nada es fácil. Pero Dios te dice, hijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Escribe allí en las redes sociales, escribe allí por el WhatsApp un mensaje. Yo acepto ser bautizado porque quiero prepararme para la segunda venida de Jesús. Repite ahí. Yo acepto ser bautizado porque porque quiero prepararme para la segunda venida de Jesús. Amén. ¿Quieres estar listo? Hoy es el día de gran decisión. Es el día más importante de tu vida. Hoy puedes tú cambiar la historia de tu vida. Puedes tú cambiar la historia de tu vida porque solo Jesús fue capaz de dividir la historia de la humanidad en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Y ese mismo Jesús también tiene el poder para cambiar tu vida, para dividir tu vida en dos partes, tu vida antes de Jesús y tu vida después de Jesús. Pero sentado allí, sin tomar la decisión, no vas a lograr nada. Tú necesitas tomar la decisión por Jesús. Amén. Tú necesitas entregarle tu corazón a Jesús. Tú necesitas poner hoy esa decisión. Llama a tu pastor, llama a un adventista, escribe por allí, quiero ser bautizado. Pon allí, quiero ser bautizado. Estás escuchando por la radio Nuevo Tiempo, estás escuchando por las redes sociales, o quizás este mensaje te llegó a destiempo, ha pasado mucho tiempo desde el día que fue emitido este programa. No importa, llama hoy mismo a tu pastor, llama a tu hermano, busca una iglesia adventista, contáctate, pon allí cómo contactarme con la iglesia adventista. Hay muchas maneras. Escríbenos un mensaje por interno, llama, mándanos un mensaje de texto, entrégate a Jesús. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto y tú necesitas entregarle tu vida a Él. No demores más. Hoy es el día. Amén. ¿Quién es el primer valiente? ¿Quién es el primer valiente que quiere entregarle a Jesús su corazón? Acércate, no tengas miedo. Amén. Haz una oración conmigo allí. Estoy haciendo una invitación para todos aquellos que deciden ser bautizados para prepararse para la segunda venida de Jesús. Aquellos felices porque están listos para la segunda venida de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por estas lindas decisiones, por mis amigos, amigas aquí
desde aquí hasta donde alcance esa transmisión, aquellos que han decidido bautizarse, han decidido entregarte sus vidas a través del bautismo, aquellos que quieren prepararse, ser obedientes para estar listos para aquel día cuando vengas por segunda vez y le pongas fin a todo vestigio de dolor, de mal, de llanto, de sufrimiento. Padre, en tus manos encomiendo la vida de mis amigos que hoy deciden ser bautizados para perdón de sus pecados y vida nueva en ti, Señor. Padre, gracias porque nos escuchas, gracias porque nos respondes. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén.